La filosofía de la educación cristiana, por Stephen C. Parks. Prólogo. El deterioro de estándares académicos y disciplinarios en las escuelas estatales en Bretaña en los últimos 25 años finalmente ha forzado a la consideración del asunto de la educación en la conciencia de muchos cristianos, quienes de otra manera no la habrían considerado. Existen tantos pros como en contra en esto. La crisis en la educación estatal ha llevado a algunos a reconsiderar todo el asunto de la educación y el lugar de los niños cristianos dentro del sistema estatal, el cual promueve el humanismo secular y el multiculturalismo como una virtud, y desaprueba la cosmovisión cristiana tradicional y su código de moralidad. Esto por supuesto es bueno, sin embargo, el hecho de que se haya requerido de una crisis así para despertar a los padres cristianos a sus responsabilidades como cristianos en esta área es un indicativo de un fracaso grave en el entendimiento de la Iglesia de su llamado en este mundo. Es una triste acusación al ministerio de la Iglesia, en particular, el que este asunto necesitaría ser forzado en la conciencia de los cristianos, pero especialmente a una crisis en la práctica de una religión extranjera, que se llama humanismo secular, con la que la Iglesia se ha comprometido. En esta situación existen muchas voces ofreciendo muchas soluciones diferentes al problema. Algunos grupos cristianos de presión y grupos parlamentarios de cabildo han intentado introducir medidas en la ley con el propósito de cristianizar el sistema de educación estatal. Otros buscan asegurar fondos estatales para las designadas escuelas cristianas independientes. Algunos bogan por la abstinencia de todo tipo de educación, cristiana u otra, que venga de la órbita de los fondos y la autoridad estatal. En esta situación es importante que todos los asuntos relevantes se deben considerar cuidadosamente a la luz de la enseñanza bíblica. Solo cuando se haya hecho esto, estaremos en una posición de tomar una decisión inteligente acerca de la respuesta cristiana correcta. El objetivo de esto es explicar la filosofía cristiana de la educación y de este modo ayudar a aquellos que escuchen a tomar esa respuesta cristiana. Introducción. La prueba de la relevancia de la Iglesia en la sociedad en cualquier época está en la postura radical bíblica que toma hacia asuntos vitales de la época y su forma bíblica de abordar estos asuntos, su efecto transformador en la sociedad. Este fue el caso con la Reforma. No es menos cierto hoy. La fuerza de la Iglesia reformada fue que reconoció y atendió asuntos vitales de ese momento en términos de los requerimientos de la fe bíblica. La debilidad de la Iglesia hoy, incluyendo la mayoría de las iglesias evangélicas y reformadas, está en el hecho de que no reconoce y atiende adecuadamente los asuntos que enfrenta en el siglo XX. Y la educación es uno de estos asuntos. De hecho, la educación es probablemente el tema más importante, estratégico que enfrentará el cristiano en los próximos años mientras lucha por participar en la reconstrucción cristiana de la nación. Sin el desarrollo de un movimiento educacional consistente cristiana, no habrá una reconstrucción de nuestra nación en términos de la fe cristiana. La educación es el terreno más importante en la batalla cristiana contra las fuerzas del humanismo y el ateísmo, los cuales controlan tanto de nuestras vidas y las cuales, de ser capaces,
le negarían a los cristianos su responsabilidad dada por Dios de proveer una educación para sus niños que esté en conformidad con las demandas de la religión cristiana. Es de vital importancia, por lo tanto, si vamos a hacer sal y luz a nuestra generación, que atendamos este asunto crucial y desarrollemos un entendimiento de los principios cristianos relevantes de la filosofía y la práctica de la educación. Es particularmente importante que la Iglesia tome una postura positiva en este asunto, que haga un esfuerzo determinante e interrumpido para revertir aquellas actitudes dentro de la Iglesia que son apáticas y hostiles a la provisión de una filosofía y práctica específicamente cristiana de la educación, y que empiece a promover y facilitar como mejor pueda un programa de reeducación acerca de las responsabilidades de los padres cristianos en esta área. Además, la Iglesia debe considerar si la situación actual, en la cual hay tal falta de provisión para la educación cristiana, constituye un campo misionero que la Iglesia debiera explorar. El propósito de esto es dilucidar algunos de los aspectos más importantes de la filosofía cristiana de la educación. Se debe decir desde el principio, sin embargo, que la filosofía de la educación expuesta aquí está basada consistentemente en un entendimiento distintivo de la fe cristiana y argumentada en términos de este entendimiento en todos los puntos. Esto es, que la fuente de nuestro entendimiento de lo que es el cristianismo y por lo tanto el único criterio para establecer su contenido es la palabra de Dios infalible revelada en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. En otras palabras, la filosofía de la educación expuesta aquí estará basada en el concepto de la sola escritura de la religión cristiana. Estas escrituras serán comprendidas como la autoridad suprema y gobernante para nuestro entendimiento de todas las cosas y por lo tanto para nuestro entendimiento de la naturaleza, propósito y método de una educación verdaderamente cristiana. Antes que nada, será necesario por lo tanto establecer la validez epistemológica de las presuposiciones teológicas sobre las que reposa esta comprensión de la fe cristiana. Segundo, nos ocuparemos del rol que juega nuestra definición del hombre en la filosofía y el proceso de la educación. Aquí el concepto humanista actual, que considera la superioridad y por lo tanto de la idolatría del grupo de pares, en contraste con la visión cristiana de la imagen de Dios en el hombre, la cual es el factor primario en la filosofía de la educación cristiana. En tercer lugar, abordaremos la educación como un aspecto de pacto. En el cuarto lugar, contemplaremos la relevancia del mandato de la creación del hombre para la filosofía de la educación cristiana, debido a que la educación es un aspecto central en las responsabilidades del pacto de los padres cristianos y debido a que este pacto es un pacto de dominio en Cristo. Una educación verdaderamente cristiana debe ser una educación de dominio. En el quinto lugar, el que Adán les ponga nombre a los animales es considerado un caso de estudio en un aprendizaje piadoso. La importancia de la educación en la preservación de nuestra civilización y la transmisión de nuestra cultura a generaciones futuras es considerada en el capítulo 6 y en el capítulo final abordaremos el rol de la iglesia local, como una institución debería jugar en la provisión de los servicios educativos bajo circunstancias normales y anormales. Los temas que se tratan en los dos apéndices, aunque no se relacionan directamente con la educación, están incluidos aquí, ya que ayudan a dar
luz a la perspectiva teológica que forma las bases de la filosofía de la educación expuesta aquí.